Continuamos con la clase 8, parte 2. El contenido de esta clase va a ser síndrome de fricción acromial, artrosis glenohumeral, artrosis acromioclavicular, luxación escapulohumeral y luxación acromioclavicular. Síndrome de fricción acromial. Es un cuadro doloroso originado en la fricción de las partes blandas subacromioclaviculares. Estas partes blandas que van a pasar por debajo de esta articulación van a ser el tendón del músculo supraespinoso, el tendón de la porción larga del bíceps, los tendones del resto del manguito rotador, ¿sí? Que son el tendón del infraespinoso, del subescapular y del redondo menor, y la bursa subdeltoidea. Otras denominaciones para este síndrome son síndrome del supraespinoso, desgarro del manguito rotador, tendinitis bicipital o bursitis de hombro. Es importante recordar el papel del supraespinoso como estabilizador cefálico de la cabeza del húmero. Ante su lesión, el deltoides va a ascender la cabeza del húmero en lugar de abducirla. En la imagen de la izquierda vemos cómo la acción del supraespinoso y los músculos del manguito rotador estabilizan y centran la cabeza del húmero en la glena. En la imagen de la derecha, sin la acción de los músculos rotadores, el deltoides va a ascender la cabeza del húmero en lugar de abducirla. La fricción entre el acromion y la articulación acromioclavicular con el extremo proximal del húmero va desde una mínima fricción hasta la artrosis entre el húmero y el acromion. Bueno, en esta diapositiva tenemos dos imágenes, ¿sí? Dos radiografías. Fíjense, en la imagen de la izquierda hemos marcado con dos círculos azules el extremo inferior de la cavidad glenoide y el extremo inferior de la superficie articular del húmero. Cuando estos dos puntos son congruentes y están a la misma altura, podemos decir que la cabeza del húmero está centrada dentro de la cavidad glenoide. Y también podemos ver cómo el espacio entre el acromion y la cabeza del húmero está conservado. Si vamos a la imagen de la derecha, podemos ver que se han marcado los mismos reparos anatómicos que en la imagen anterior. Sin embargo, estos puntos ya no coinciden, no son concurrentes. Esto nos hace referencia a que la cabeza del húmero está ascendida, ¿sí? No está centrada dentro de la cavidad glenoide. Además, podemos ver cómo el espacio entre el acromion y el húmero ha desaparecido. Esta condición es patológica. Otra patología que puede aparecer en este espacio subacromial es la calcificación del supraespinoso. Es causa de omalgia. El dolor es similar al síndrome de fricción acromial. Generalmente es secundaria al desgarro traumático de este músculo o por fricción. Es de diagnóstico fácil con la radiografía y difícil con la resonancia magnética nuclear. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. En esta imagen de resonancia magnética nuclear es un corte frontal o coronal. Podemos reconocer algunas estructuras anatómicas como el músculo supraespinoso, el acromion, la cabeza del húmero. Y observemos que con los cuadraditos amarillos se han marcado las mismas referencias anatómicas que ya habíamos analizado en la imagen anterior. Fíjense cómo no son congruentes, ¿sí? No están a la misma altura, lo que denota o evidencia el ascenso de la cabeza del húmero, y además podemos ver una lesión en el músculo supraespinoso. Como mencionamos al principio de esta charla, el tendón de la porción larga del bíceps también ocupa el espacio subacromial. Entonces, una tendinitis bicipital puede terminar en rotura del tendón justamente por la fricción repetida. Otra de las patologías que puede afectar al hombro, ¿sí? Es la artrosis glenohumeral.
Esta patología tiene como característica que el dolor comienza en forma progresiva y está relacionado con la actividad, o sea, duele durante los movimientos. A medida que la enfermedad degenerativa avanza, el dolor también aparece en reposo. El rango articular, tanto activo como pasivo, va a estar comprometido, ¿sí? Y en etapas tardías pueden aparecer crujidos o síntomas mecánicos, como puede ser la sensación de bloqueo. Esta artrosis glenohumeral puede ser primaria o secundaria. Entre las causas secundarias que pueden generar artrosis glenohumeral encontramos la insuficiencia del manguito rotador, causas postraumáticas, así como puede ser fracturas o inestabilidad, si un hombre que ha quedado inestable luego de sufrir, por ejemplo, una luxación de la articulación glenohumeral, ¿sí? Causas posquirúrgicas, artropatías inflamatorias, como puede ser la artritis reumatoidea o artropatía por cristales, ¿sí? Que se genera por el depósito de cristales dentro de la articulación. Osteonecrosis, ¿sí? Por el consumo de corticoides, de alcohol o por enfermedades metabólicas, infecciones o causas congénitas, como puede ser la displasia glenoidea. En esta imagen de radiografía de la articulación glenohumeral podemos ver varios signos de la artrosis, como pueden ser la esclerosis subcondral, osteofitos, y se ha perdido completamente la luz articular, ¿sí? Podemos decir que esta radiografía representa artrosis glenohumeral en un estadio avanzado. La articulación acromioclavicular es una articulación que forma parte del cíngulo del hombro. Es una articulación sinovial, por lo cual puede sufrir artrosis. La artrosis acromioclavicular va a generar un dolor insidioso que se desencadena principalmente al levantar peso por encima de la cabeza y cruzar el brazo por delante del cuerpo. Pueden aparecer chasquidos, sensación de bloqueo, resaltos o roces, inflamación en la articulación, dolor en la aducción forzada del hombro o dolor en los últimos grados de flexión anterior forzada. Es importante también descartar la existencia de inestabilidad acromioclavicular. Estas imágenes de radiografía, a la izquierda podemos ver una radiografía de hombro completa y a la derecha hemos hecho un zoom y un recorte de la articulación acromioclavicular para poder observar algunos de los signos de la artrosis. Para continuar con la clase vamos a tratar patologías traumáticas del hombro. Y hacemos una subclasificación según la parte de la articulación que esté afectada. Cuando hablamos de huesos, puede sufrir la fractura de la clavícula, fractura de escápula, fractura del extremo proximal del húmero o fractura de diáfisis humeral. En relación a las articulaciones, pueden sufrir luxaciones, que puede ser la luxación escapulohumeral o la luxación de la articulación acromioclavicular. En relación a lo músculo tendinoso, lo más frecuente es el desgarro del supraespinoso, y en relación a lesiones nerviosas puede ocurrir la lesión del plexo braquial o la lesión del nervio circunflejo. Estas patologías traumáticas pueden darse aisladas o combinadas. Dentro de la patología traumática del hombro, cuando la involucrada es la articulación, hablamos de luxación de hombro. Podemos encontrar la luxación escapulohumeral o la luxación acromioclavicular. La luxación de hombro, más precisamente escapulohumeral, es la pérdida completa de relación entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza humeral. Básicamente hay tres tipos: la anterior, que es la más frecuente, la figura número 1, la posterior, que es rara, ¿sí? Y es la figura número 2, y la inferior o erecta, que es rarísima, ¿sí? Sería la figura número 3. De cada 100 luxaciones de la cintura escapular, 85 van a ser luxaciones escapulohumerales anteriores, 12 van a ser luxaciones acromioclaviculares y solamente 3 van a ser luxaciones escapulohumerales posteriores. Lo que resta de esta charla nos vamos a concentrar en la luxación de hombro, ¿sí? En relación a la luxación escapulohumeral vamos a tratar la luxación anterior, la luxación recidivante y la luxación posterior.
para luego pasar a la luxación acromioclavicular. Cuando se produce la luxación escapulohumeral anterior, la cabeza del húmero se va a ubicar por delante de la glena. Como ya dijimos anteriormente, es la luxación traumática más frecuente. En relación a cómo quede posicionada la cabeza del húmero, la podemos subclasificar en subclavicular, subcoracoidea o subglenoidea. Afecta generalmente a adultos jóvenes activos, presenta menor frecuencia en adultos mayores de 60 años, solo un 20%, y es rara en niños. El mecanismo de lesión generalmente es indirecto y se da por la caída sobre el brazo en abducción, extensión y rotación externa. En relación a las lesiones anatomopatológicas que pueden producirse a partir de la luxación escapulohumeral, podemos describir el daño en estructuras anteriores, como puede ser sobre ligamentos glenohumerales, sobre la cápsula, sobre el rodete, ¿sí? Produciendo el desprendimiento del rodete glenoideo de su borde anterior e inferior de la glena, que va a dar la lesión de Bancat, ¿sí? La fractura de dicho reborde y lesiones musculares que pueden afectar al músculo subescapular, al supraespinoso, o también puede verse desplazado de su corredera el tendón de la porción larga del bíceps. En relación al daño de estructuras posteriores, dado principalmente por tracción, las estructuras afectadas pueden ser el troquíter, el manguito rotador o el nervio circunflejo o el radial. Y en relación al daño sobre la cabeza humeral, ¿sí? Se puede producir una lesión ósea en la parte posterior externa de la cabeza humeral, dando la lesión de Hill-Sachs o golpe de hacha. Esta lesión se produce por el impacto de la cabeza humeral contra el reborde glenoideo. Abordando un poco la clínica de un paciente que ha sufrido una luxación escapulohumeral, siempre se va a presentar con mucho dolor, con hipotencia funcional, con una contractura, digamos, antálgica de todos los músculos periarticulares, y el paciente siempre va a relatar un antecedente traumático. En relación a la postura del miembro luxado, se va a observar el brazo fijo en una abducción de 15 a 30 grados, el codo flexionado, el antebrazo pronado y sostenido por la otra mano. Y en relación a lo que vamos a poder, digamos, inspeccionar en la articulación del hombro propiamente dicha, vamos a observar que se pierde la redondez típica y armónica del hombro. Se va a notar un acromion prominente y sobresaliente, ¿sí? Sobre la piel, lo que nos va a dar en su conjunto el típico signo de la charretera inferior, ¿sí? Que lo podemos ver tanto en la foto de la izquierda como en la foto de la derecha. Siguiendo con el examen físico, ¿sí? A la palpación se va a hacer evidente el defecto de la glena vacía, que se va a palpar por debajo del acromion, que en este caso va a ser prominente, y la cabeza humeral se va a palpar en la cara anterior del hombro. Y en relación al examen neurológico, es importante constatar la indemnidad del nervio circunflejo y del nervio radial, que eran las dos estructuras nerviosas que podían verse afectadas. También es importante realizar la evaluación vascular a través de los pulsos periféricos. Continuando con el examen físico, estudios complementarios, ¿sí? La radiografía de hombro de frente es lo más frecuentemente solicitado. En este caso, el plano de la escápula del paciente se ubica paralelo al chasis del equipo de radiografía. En una persona que no ha sufrido una luxación escapulohumeral, vamos a obtener esta imagen de una radiografía, en el cual podemos ubicar la cabeza humeral, la apófisis coracoides, la clavícula, la escápula y la cavidad glenoides. Y esta es una imagen de un paciente que ha sufrido una luxación anterior del hombro. Fíjense, en amarillo, la línea punteada amarilla, la cabeza del húmero,
y la línea punteada azul, la cavidad glenoidea. Fíjense cómo se ha perdido totalmente la relación articular. Si la radiografía de frente de hombro deja dudas o se sospecha una luxación posterior de hombro, se debe tomar una radiografía con proyección axial o en vuelo de pájaro, así se denomina. La proyección axial nos va a dar esta imagen, ¿sí? Lo que vemos más en superior en la pantalla es anterior, lo que vemos en la parte inferior de la pantalla es posterior. Y encontramos la cabeza del húmero, el acromion, la escápula, la apófisis coracoides y la clavícula. Son todas las estructuras que podemos observar en esta imagen. Pasando al tratamiento, la reducción de la luxación es una urgencia, ¿sí? Muchas de las técnicas para reducir una luxación son descritas y conocidas desde la antigüedad. La reducción se hace en forma manual y bajo anestesia. Hay distintas maniobras, algunas que son de relajación, otras que son de tracción, otras de contratracción. Lo importante es no agravar ni producir lesiones. Para continuar con el tratamiento, vamos a describir algunas de las maniobras que se utilizan para reducir las luxaciones. La técnica tradicional la vemos en la imagen de la derecha, en la cual se realiza una tracción del miembro superior afectado y una contratracción con una sábana que va apoyada en la parte lateral del tórax. La técnica de Motes, a la izquierda de la pantalla, en la que se realiza, se pasa también una sábana por la parte lateral del tórax, otra sábana envuelve a la axila, ¿sí? Y el operador toma el miembro superior afectado, ¿sí? Y también en esta técnica se realiza una contratracción. Continuando con las maniobras para reducir una luxación, describimos la maniobra de Hipócrates, en la cual es una maniobra de tracción y contratracción. El operador se coloca del lado del miembro superior afectado, lo toma de la muñeca y realiza una tracción. Y la contratracción se realiza con el pie apoyado el talón en el hueco axilar del paciente. La maniobra Stimson, ¿sí? En la cual simplemente es una maniobra de tracción. El paciente está en decúbito prono, acostado en una camilla, con el miembro superior afectado por fuera del plano de apoyo y digamos que se le cuelga un peso entre 5 y 10 kilos para producir una tracción constante. Y la maniobra de Kocher, que es una combinación de movimientos, comienza con una tracción axial con rotación externa del brazo. Luego se produce un movimiento de aducción llevando el codo hacia la línea media, terminando con un movimiento de rotación interna llevando la mano del miembro superior afectado hacia el hombro contralateral. Una vez que la luxación ha sido reducida, el brazo debe ser inmovilizado en una posición de aducción y rotación interna, ¿sí? Para de este modo relajar la cápsula y todas las estructuras que se han visto dañadas. Se utiliza, para mantener esta posición, se utiliza el vendaje de Velpo, ¿sí? Este vendaje se mantiene entre 3 y 6 semanas y luego se continúan con ejercicios de fortalecimiento, de propiocepción, ¿sí? Todos ejercicios como para restablecer la función en esa articulación. En pacientes añosos, la inmovilización en esta posición, ¿sí? Se acorta el tiempo, ¿sí? Dura aproximadamente una semana y luego se continúa con cabestrillo y movilizaciones. Sabemos que en los pacientes añosos no es tan beneficioso la inmovilización, ya que luego pueden quedar con ciertas secuelas de rigidez. Cuando entre las lesiones asociadas a la luxación se evidencia un desprendimiento del rodete glenoideo, ¿sí? Puede indicarse una cirugía artroscópica para la reinserción del labrum, ¿sí? Esta imagen es una imagen justamente de una cirugía realizada con la técnica de artroscopía. Entre las secuelas que pueden aparecer luego de una luxación escapulohumeral podemos enumerar la luxación recidivante, la luxación inveterada, la artrosis, el hombro doloroso y el hombro congelado. Bueno, como explicamos en la diapositiva anterior, la luxación recidivante, ¿sí? es la repetición de episodios de luxación anterior ante traumatismos mínimos.
generalmente por movimientos de elevación, retropulsión y rotación externa de hombro. El 90% de las luxaciones primarias en jóvenes de menor de 20 años recidivan. En relación a la luxación inveterada, ¿sí? Es la que lleva más de 3 semanas y se hace irreductible por la fibrosis periarticular que se ha producido. Continuando con la luxación inveterada, ¿sí? En la radiografía se van a poder evidenciar la lesión de Hill-Sachs, se acuerdan que ya la habíamos nombrado, que era una lesión en la parte posterior-externa de la cabeza humeral, la vemos en la imagen superior a la izquierda, y la lesión de Bancat con desprendimiento óseo, sí, que era la lesión en el rodete glenoideo, y también la podemos ver en la imagen superior a la izquierda. Y en relación a la resonancia magnética nuclear, se va a poder digamos, hacer evidente el desprendimiento del rodete glenoideo, ¿sí? La lesión de Bancat, que la podemos ver en la imagen superior a la derecha. En relación al tratamiento, ¿sí? Raramente se puede estabilizar esta luxación inveterada, por lo que es quirúrgico, ¿sí? A través de la cirugía tradicional o la videoartroscopía. Esta es una radiografía de hombro, ¿sí? En la que podemos ver una lesión de Hill-Sachs, ahí ubicada con la línea punteada amarilla. Bueno, pasamos a la luxación escapulohumeral posterior. Representa entre el 2 y el 4% del total de las luxaciones de hombro, ¿sí? El mecanismo lesional es el brazo en aducción, flexión anterior y rotación interna, ¿sí? Casi es el mecanismo inverso a la luxación anterior. Además de este mecanismo, sí llama la atención como la luxación posterior se produce durante ataques convulsivos, ¿sí? O crisis de epilepsia, relacionado con una contractura muscular incontrolada. En las imágenes vemos a la izquierda lo que sería cómo se vería en una radiografía de frente, ¿sí? Y a la derecha cómo se vería en una radiografía axial. Continuando con la luxación escapulohumeral posterior en relación a la clínica, muchas veces es difícil el diagnóstico porque pocas veces se sospecha de una luxación glenohumeral posterior. El mecanismo de esta lesión muchas veces es determinado por un trauma directo, ¿sí? O una crisis convulsiva. En el hombro se va a observar una tumoración posterior, ¿sí? Dada por la cabeza humeral luxada hacia posterior. Y el paciente se va a presentar con el brazo en flexión, aducción y rotación interna, y siempre digamos, van a ser característicos tanto el dolor como la impotencia funcional. En relación a los estudios complementarios, la radiografía en posición axial o en vuelo de pájaro es la que más información va a dar en relación a esta luxación posterior, y cuando hay dudas se puede, digamos, solicitar una tomografía axial computada. El tratamiento de la luxación posterior va a requerir anestesia general y luego se utilizan las maniobras de tracción y contratracción. Con lo que respecta a la inmovilización, ¿sí? Como las lesiones anatomopatológicas se encuentran sobre la cara posterior del hombro, la inmovilización debe hacerse en rotación externa y ligera abducción, para lo cual se va a utilizar un yeso tóraco-braquial en aducción de 45 grados y rotación externa máxima. En pacientes jóvenes esto se mantiene durante 5 semanas y en ancianos simplemente se utiliza un cabestrillo. Para terminar con la segunda parte de la clase número 8, vamos a hablar sobre luxación acromioclavicular, ¿sí? El mecanismo de lesión suele ser una caída sobre el codo o un impacto directo sobre la cara superior del hombro. Existen 2 grados de lesión articular, ¿sí? Podemos hablar de subluxación acromioclavicular, cuando se produce la rotura de los ligamentos acromioclaviculares y de la cápsula articular, con indemnidad de los ligamentos conoide y trapezoide,
que son los ligamentos coracoclaviculares, que son los que estabilizan la articulación. Y hablamos de luxación acromioclavicular cuando se produce la rotura de los ligamentos acromioclaviculares, de la cápsula articular y de los ligamentos conoide y trapezoide. En estas imágenes podemos ver en las imágenes de la parte superior de la pantalla una subluxación de la articulación acromioclavicular, ¿sí? Podemos ver que no coinciden en forma exacta el extremo lateral de la clavícula con el acromio, ¿sí? Siempre que se sospeche una subluxación, es importante poder hacer una radiografía del hombro contralateral como para comparar las estructuras. ¿Bien? En las imágenes de abajo podemos evidenciar del lado izquierdo el paciente que ha sufrido una luxación acromioclavicular, ¿sí? El extremo lateral de la clavícula se hace, digamos, evidente sobre la piel. Si el examinador aprieta digamos, el extremo lateral de la clavícula, vuelve a su lugar y, y cuando deja de apretar, la clavícula vuelve a ascender. ¿Sí? Eso lo conocemos como el signo de la tecla. Y a la izquierda, y a la derecha de las imágenes inferiores podemos ver la radiografía en la cual hay una separación completa de las superficies articulares.